Hoy nos sumergiremos en un tema que nos afecta a todos nosotros, sin importar dónde vivamos ni quiénes seamos: el precio del combustible. La adicción al petróleo y los combustibles fósiles es un problema global que impacta nuestras vidas diarias y la economía mundial. En la actualidad, los precios del combustible como la gasolina se encuentran en niveles históricamente altos, y para entender quiénes están detrás de estos precios y por qué son tan elevados, debemos desentrañar una serie de factores que influyen en esta compleja ecuación. Pero primero, antes de comenzar, te invito a darnos like, suscribirte y activar las notificaciones. Ahora sí, hablemos de economía. Comencemos por observar el sorprendente aumento de los precios del combustible. En Estados Unidos, por ejemplo, en tan solo un año, los precios de la gasolina aumentaron un asombroso 158%, pasando de $1,99 por galón en junio de 2021 a 5,10% en junio de 2022. Esto ha generado una preocupación generalizada, ya que impacta directamente en los bolsillos de las personas y en la economía en su conjunto. Además de la gasolina, el precio del gas también ha aumentado significativamente. Para comprender mejor la magnitud de esta situación, en países como Islandia y Noruega, el costo de la gasolina supera los 2,45 euros por litro. Ante esta escalada de precios, las personas suelen buscar a alguien a quien culpar. En este caso, la situación es tan compleja que las acusaciones se dirigen en diversas direcciones. En Estados Unidos, el presidente Biden es señalado por algunos como el responsable, mientras que en Europa, muchos también culpan a Putin y la crisis en Ucrania. Esta falta de consenso en la culpabilidad lleva a un sentimiento generalizado de frustración. Todos parecen estar en busca de un chivo expiatorio, y en medio de estas disputas políticas, quienes más sufren son los consumidores. Un dato que llama la atención y agrega complejidad al problema es la situación de Venezuela. En este país, el precio de la gasolina es sorprendentemente bajo, alrededor de 2 céntimos por litro. Esto es extremadamente bajo en comparación con la media mundial de 1,5 euros por litro. Entonces, ¿por qué Venezuela disfruta de precios tan bajos mientras el resto del mundo se enfrenta a tarifas cada vez más elevadas? La respuesta a esta pregunta nos lleva a un examen más profundo de cómo se determinan los precios del combustible. Para entender quién controla realmente los precios del combustible, debemos desglosar la estructura de los mismos. En todo el mundo, el precio del combustible se compone de una variedad de factores, que incluyen impuestos gubernamentales, costos de refinado, gastos de distribución, marketing y, por supuesto, las ganancias de las estaciones de servicio. La forma en que se distribuye estos factores puede variar de un país a otro. Tomemos como ejemplo a España, donde el precio de la gasolina varía según su calidad. En el caso del gasóleo tipo A, aproximadamente el 57,31% del precio se considera el costo real, sin incluir el impuesto. El 42% restante es solo lo que se podría llamar la tela del Estado, que corresponde a impuestos como el IVA, el impuesto a los hidrocarburos y el impuesto a ventas minoristas. En el caso de la gasolina 95, la situación es aún más desafiante, con casi la mitad del precio, lo cual es el 48,29%, compuesto de impuestos. Lo interesante es que a medida que el precio internacional del petróleo sube, también aumenta proporcionalmente los impuestos, lo que agrava aún más la carga para los consumidores. Una de las claves para entender quién controla los precios del combustible es comprender que la mayor parte del costo se debe al precio del petróleo utilizado para fabricar la gasolina. La gasolina se produce a partir del petróleo, y las pequeñas fluctuaciones en el precio del petróleo crudo se reflejan directamente en lo que pagamos en la bomba. Si el precio del petróleo sube, el precio de la gasolina sube y viceversa. Por lo tanto, el precio del petróleo es un factor determinante en la ecuación de los precios del combustible. En este punto, hemos explicado que el precio del petróleo es un factor crucial en la determinación de los precios del combustible. Ahora, profundicemos en los 3 factores principales que están contribuyendo al aumento de los precios del petróleo y, por ende, del combustible. Número 1. La inflación. La inflación es un fenómeno económico que se ha convertido en un tema recurrente en la última década. Se produce cuando los gobiernos emiten una gran cantidad de dinero para estimular el gasto y mantener la economía en funcionamiento. Cuanto más dinero se inyecta en la economía, menos vale cada unidad monetaria, lo que lleva al aumento de los precios. En el contexto del petróleo, esto se traduce en precios más altos, ya que se necesitan más unidades monetarias para comprar la misma cantidad de petróleo.
Un vistazo a los datos de inflación en los países OCDE muestra un aumento constante a partir de la segunda mitad de 2021, lo que ha impulsado el alza de los precios del transporte, que está estrechamente relacionado con el petróleo. La inflación global ha impactado directamente en los precios del petróleo, haciendo que sean más costosos para los consumidores. Número 2. La crisis en Ucrania y conflictos internacionales. La crisis en Ucrania y otros conflictos internacionales desempeña un papel importante en la determinación de los precios del petróleo. Cuando hay amenazas de conflictos globales, las naciones tienden a acumular reservas de petróleo en previsión de una interrupción en el suministro. Este aumento en la demanda de petróleo hace que los precios suban, como ha ocurrido en el pasado en situaciones de crisis, como la guerra entre Irak e Irán en la década de 1980 y la invasión de Kuwait por Irak en 1990. En el caso de la guerra en Ucrania, Occidente ha respondido con sanciones severas a Rusia, lo que ha limitado su capacidad para comerciar con normalidad en el mercado global. Esto ha causado una disminución significativa en la economía rusa. Rusia es parte de la OPEC Plus, una alianza que controla la mayor parte del suministro mundial de petróleo. Esta alianza, que incluye a países como Venezuela, Arabia Saudita, Irán, Irak, Qatar, Emiratos Árabes y Kuwait, ejerce un gran poder sobre el suministro y por ende sobre los precios del petróleo. La OPEC Plus limita la oferta de petróleo y esta restricción, combinada con la creciente demanda, impulsa los precios del petróleo al alza. Número 3. La codicia de las compañías petroleras. Finalmente, la codicia de las compañías petroleras es un factor clave en el aumento de los precios del petróleo. Cuando estalló la pandemia de COVID-19 en 2020, la demanda de petróleo disminuyó significativamente debido al confinamiento y la reducción de la actividad económica global. Esto llevó a una caída drástica en los precios del petróleo, lo que perjudicó los márgenes de beneficio de la industria petrolera. Para sobrevivir en ese entorno, las compañías petroleras redujeron drásticamente sus costos operativos, recortando empleos, cerraron refinerías y suspendieron la perforación de nuevos pozos. Esta medida les permitió mantener sus operaciones en marcha y evitar pérdidas significativas. Sin embargo, a medida que la economía se recuperaba y la demanda de petróleo aumentaba, se esperaría que las compañías petroleras aumentaran su producción para satisfacer esta demanda. Pero aquí es donde entra en juego la codicia. En lugar de aumentar la producción, las compañías petroleras han optado por mantener una oferta restringida, con una demanda en auge y una oferta insuficiente. Los precios del petróleo han subido significativamente. Además, dado que las compañías petroleras ya habían reducido drásticamente sus costos de producción durante la pandemia, ahora están obteniendo márgenes de beneficios aún más altos. Un ejemplo concreto de esta situación es el desempeño financiero en algunas de las principales compañías petroleras. Shell, Total Móvil, Chevron, British Petroleum han reportado ganancias impresionantes en el segundo trimestre de 2022, con aumentos interanuales que superan el 197%. Estas compañías están ganando tanto dinero que no tienen incentivos para contratar más personal o aumentar la producción de petróleo, ya que eso podría afectar negativamente a sus accionistas. En resumen, el aumento de los precios del petróleo se debe a una combinación de factores que incluyen la inflación, conflictos internacionales como la crisis en Ucrania y la codicia de las compañías petroleras. Aunque los políticos suelen ser señalados como responsables de los precios del combustible, la realidad es más compleja. Las compañías petroleras han ejercido una influencia significativa en la política a lo largo de la última década, presionando para que se implementen regulaciones y leyes que favorezcan sus intereses. Como resultado, los líderes políticos a menudo están condicionados por el apoyo financiero de la industria petrolera y renuentes a tomar medidas que puedan perjudicar a estas empresas. En conclusión, el aumento de los precios del combustible es un problema multifacético que involucra diversos factores, desde gobiernos hasta empresas petroleras y la dinámica global de la oferta y la demanda. A medida que continuamos enfrentando esta situación, es importante que los consumidores estén informados sobre las fuerzas que influyen en los precios del combustible y que se exija medidas para abordar este desafío en constante evolución. Por lo que si te gustó este video, te invito a darnos like, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en un próximo video de Finanzas TV.